arrancamos con Sí, ya la más o menos parte son. de aislantes gaseosos, ¿sí? Algunos faltaría, pero bueno, porque No, nosotros arrancamos somos... porque ya son menos cuarto. Si terminamos Ay, antes, los liberamos 11 menos cuarto también. Entonces, dentro de este capítulo de aislantes gaseosos, vamos a ver algunos conceptos generales de gases. Seguramente vieron algo en física. Y después vamos a entrar en lo que es aire vacío, SF6, nitrógeno 2 y al final de todo las alternativas que se están manejando ahora de reemplazo del SF6 con el G3 y algún desarrollo de gases de 3M. Entonces, primero vemos unos conceptos de física de gases. A diferencia de los líquidos, estos ocupan todo el espacio disponible en un recipiente y por el principio de Pascal van a ejercer presión uniforme en todas las paredes de esos recipientes. ¿Y qué ocurre con la materia en estado gaseoso? Siempre sus partículas van a estar muy distanciadas entre sí, con movilidad, con libertad, a diferencia de lo que son los líquidos y los sólidos. Entonces los gases se van a poder mezclar en cualquier proporción. Y además de tener esa característica de partículas totalmente distanciadas entre sí, los gases inicialmente se comportan como un material aislante y dieléctrico, ¿sí? Pero pueden pasar a conducir ante ciertas circunstancias, ¿sí? Con solicitaciones externas puedo hacer que un gas pase del estado aislante al estado conductor. Hay factores que van a ejercer influencia sobre ciertas características de los gases, la presión y la temperatura fundamentalmente porque modifican la densidad del gas. A mayor presión tengo mayor densidad, a mayor temperatura también mayor densidad. Veamos unas propiedades generales de los aislantes gaseosos. Dijimos, en estado normal un gas para nosotros es un material aislante perfecto, siempre y cuando yo no lo exponga a algunos agentes que podrían producir la ionización. ¿Está? ¿Y qué sería un agente que pueda producir la ionización de ese gas? Y por ejemplo, que yo le aplique una tensión superior a su rigidez dieléctrica. El ejemplo más sencillo, acuérdense del aire. Rigidez dieléctrica del aire, en valor eficaz, 21 kV por centímetro. Si yo le aplico un valor superior, voy a hacer que el aire pase a conducir. Entonces eso hay que tenerlo claro. Es un aislante perfecto, pero ante ciertas condiciones, ciertas solicitaciones externas, podría pasar a conducir. ¿Está? ¿Y por qué decimos que es un aislante perfecto? Y porque el número de iones por metro cúbico que tiene es muchísimo más bajo que cualquier material sólido. Y a nosotros en el concepto de aislantes gaseosos nos van a interesar analizar dos características principales. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un aumento de presión? O sea, cuando ejerzo una presión sobre el gas, elevo la presión. ¿Y qué ocurre, en el caso contrario, cuando yo disminuyo muchísimo la presión? O sea, estoy realizando vacío en un recipiente. En esas dos condiciones vamos a analizar cómo se comportan los gases. Es decir, condiciones de máxima presión o de presiones elevadas, condiciones de muy alto vacío o bajísimas presiones. Porque ahí las características de los gases van a cambiar y en función de esos cambios nosotros los vamos a aplicar para ciertas cosas en ingeniería eléctrica. Tengan en cuenta que como dijimos que estaban todas partículas muy separadas, las corrientes de pérdida son prácticamente bajísimas, las pérdidas que presenta un material como el aislante gaseoso. Entonces, vamos a analizar las propiedades con elevada presión y con elevado vacío. Entre las propiedades que siempre mencionábamos tenían las pérdidas dieléctricas. Como un gas no tiene estructura cristalina, no tengo la posibilidad de que retenga cargas eléctricas, ¿sí? Entonces va a tener muy bajas pérdidas, 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 8, y su permitividad siempre va a estar alrededor de 1. ¿Sí? Fíjense que las pérdidas en los gases son muchísimo más bajas que las pérdidas en líquidos y sólidos. Por eso acuérdense que cuando yo hago un capacitor patrón,
No lo hago de un dieléctrico sólido, no lo hago de un dieléctrico líquido, sino lo hago de un dieléctrico gaseoso, por sus bajas pérdidas dieléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo un campo homogéneo, el modelo del aislante gaseoso podría ser un condensador ideal. Si yo tengo electrodos que tengan formas irregulares con terminaciones en puntas, ya ese modelo cambia porque aparece concentración de campo eléctrico, ¿sí? En los puntos donde tengo bordes aparecen descargas localizadas, una concentración del estrés dieléctrico. Y ese es un efecto que se va a llamar descargas corona o efecto corona, una palabra que va a ir apareciendo cuando analicemos gases y que habíamos mencionado que podría aparecer cuando hay oclusiones en un aislante sólido, o descargas corona cuando hablamos de ionización del aire en burbujas que podría haber dentro de un sólido. ¿Está? Cuando aparece ese efecto corona, el problema que tenemos en nuestros gases es que aparecen pérdidas importantes. Esas pérdidas es calor y nos pueden llegar a la descarga de ese gas. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuándo puede ocurrir la ionización de un gas sometido a solicitaciones externas. Entonces, si aparece una concentración de fuerza electrostática, como decíamos recién por un efecto de borde, se puede provocar la ionización del gas en esa zona. ¿Está? Eso es importante, aparece una separación de moléculas del gas y una aceleración de acuerdo a cómo está el campo eléctrico en ese sentido. ¿Está? La rigidez dieléctrica, otra de las propiedades características de las propiedades eléctricas. Los gases, cuando yo los someto a una presión elevada o a un vacío muy elevado, van a tener una tensión disruptiva muy alta y por lo tanto una rigidez dieléctrica muy alta, inclusive superior a sólidos y líquidos. Para eso vamos a analizar después lo que se llama ley de Paschen, ¿no? El análisis de cómo se comportan los gases a distintas presiones. Y para que yo tenga esa rigidez dieléctrica elevada, necesito que el campo eléctrico sea uniforme y que los gases sean de gran pureza y estén secos. Y obtengo esos valores de rigidez dieléctrica importantes. Y también la resistividad volumétrica en los gases es muy elevada. Fíjense que está en el orden de 10 a la 16 ohm por metro. O sea, muy buenas propiedades eléctricas. La constante dieléctrica para el aire, para el hidrógeno, para el nitrógeno, el dióxido de carbono, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre va a estar alrededor de la unidad. Esa constante dieléctrica puede modificarse con ligeros cambios de presión y temperatura. No va a depender de la frecuencia, ni del campo eléctrico, ni del campo magnético. En condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases presentan una constante dieléctrica que podríamos decir es igual a 1. Acá tenemos una tabla donde podemos ver los distintos valores de constante dieléctrica para distintas presiones y para distintas temperaturas. Fíjense que en el aire siempre estamos hablando de constante dieléctrica alrededor de la unidad. Y si tomo el oxígeno, lo mismo, ¿no? 1.3055. Entonces, ahí vimos las tres propiedades principales que tienen los aislantes gaseosos en general. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es por qué se podría producir el proceso de conducción en gases. Si dijimos, bueno, el gas es un estado ideal dieléctrico, que a mí me permitiría usarlo en ciertos diseños de equipamiento, pueden haber causas que produzcan la ionización y pasar a estado de conducción. ¿Qué pueden ser esas causas? Y fíjense, proximidad de llamas, arcos eléctricos, carbón, metales incandescentes, difusión en un espacio donde ya hubo una descarga eléctrica, espacios con influencia de rayos X o catódicos. Entonces, ese estado de ionización que nosotros decimos implica que hay iones libres mezclados con el gas y esos van a producir la conductividad eléctrica. Hay electrones que chocan, se liberan otros electrones al chocar con los iones y se establece una conducción en ese estado gaseoso. Vamos a ver ahora que el gas se va ionizando, como decíamos, se liberan electrones, se forman iones y si aparece un gradiente de potencial, ¿se acuerdan que era tensión dividido distancia?
Las partículas se orientan, se movilizan y se establece una corriente eléctrica. El gas pasa a conducir, pero pasa a conducir siguiendo cierta curva de conducción que vamos a analizar ahora. Ejemplo de conducción en gases: electrones libres que golpean un átomo, se liberan más electrones, siguen circulando iones, siguen chocando, se aceleran, colisionan y establecen una conducción eléctrica, ¿no? Ionización, que depende de la energía con la cual un electrón choca cada molécula y libera otros electrones o libera iones. ¿Cómo es esa curva de conducción? En el SEAC hay un diagrama bastante sencillo que es una curva tensión-corriente, en este caso, de un gas ionizado. En la primer parte de la curva, entre 0 y 1, podemos decir que se cumple aproximadamente la ley de Ohm. Si yo aumento levemente la tensión, la corriente aumenta levemente; si aumento la tensión, sigue aumentando la corriente. O sea, es lo que llamamos parte primera o parte lineal de la curva de conducción. Pero luego, cuando alcancé ciertos valores de tensión, por más que siga aumentando la tensión, la corriente crece levemente. Es el tramo que tenemos entre 1 y 2. Aparece como un ejemplo, un estado de saturación del gas. Yo aumento la corriente, pero aumento la tensión, pero el aumento de la corriente no es proporcional, aumenta muy poco entre 1 y 2. Y luego, en la tercer parte, es lo que llamamos la parte de aceleración. Al aumentar la tensión, aumenta el campo eléctrico, y ahora el crecimiento de la corriente es un crecimiento brusco. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me escuchan bien, Claudio, ahí? Se escucha. Entre 2 y 3 tengo un incremento del valor de corriente, aunque la tensión se incremente poco. Ahí ya se produjo la ionización del gas y el gas pasó a conducir. Es una curva bastante sencilla que explica un poco cómo se establece la conducción en un gas. Una curva similar de un texto un poco más moderno que el SEAC, pero también con los mismos conceptos, ¿no? En la parte 1 se cumple la ley de Ohm. En la parte del centro de la curva tenemos una corriente estabilizada con el aumento de la tensión y luego el campo eléctrico que produce la saturación del gas y la corriente que se incrementa muchísimo con un pequeño aumento de la tensión al final de la curva, en esa parte, ¿no? Crecimiento acelerado. Así se establece la conducción en gases. Pero yo le dije, está aumentando la tensión y al final, con un pequeño aumento de la tensión, se ionizó el gas y se estableció la corriente. Pero ¿qué ocurre si yo digo, ahora desaparecen esos factores ionizantes externos? O sea, quito mi solicitación, que era la aplicación de tensión y la solicitación del campo eléctrico. El gas conduce por un periodo muy corto y luego esa conductividad desaparece por completo. Quiere decir que lo que ocurrió es que el gas volvió a su estado normal. Es como cuando decíamos en la ley de Hooke, en el ensayo de tracción, en el periodo elástico, ¿no? Cuando sacaba la solicitación externa, volvía a la condición original. El gas volvió a su estado normal y recuperó sus propiedades dieléctricas. ¿Qué es lo que ocurrió? Y bueno, los iones se volvieron a recombinar con los electrones libres. Aparece nuevamente la característica de átomos o moléculas en ese tiempo que es muy corto, y lo que se produce fue un fenómeno que llamamos autorregeneración. Yo quité el esfuerzo, la solicitación externa, y el gas volvió a la condición inicial. Entonces, esa característica que tienen los gases, que llamamos autorregeneración, es una de las propiedades más importantes y que han permitido desarrollar equipamiento en función de aislantes gaseosos, equipamiento de maniobra. O sea, no solo el aire como aislamiento entre dos cables o dos líneas de alta tensión, sino utilizar un aislante gaseoso para elementos de maniobra. Ejemplo, interruptores, contactores.
¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de que se produzca la autorregeneración y recupere mi medio dieléctrico. Cosa que no ocurriría en un papel, en un aislante sólido. Si yo lo paso a conducir a un papel, lo perforé, por más que quite después la tensión, ya tengo el agujero en ese material aislante. Y en un líquido, ¿qué nos va a pasar? Yo supero la tensión disruptiva, se genera una descarga, por ejemplo, en el aceite, disminuyo la tensión, se apaga esa descarga, pero me van a quedar residuos en el aceite, residuos carbonosos. Por eso, los gases son nuestros aislantes ideales para utilizar en equipamiento de maniobra, porque cuando yo quite la solicitación externa, se regenera el medio dieléctrico y lo puedo volver a usar en un tiempo extremadamente corto. ¿Está? Acuérdense que esa es una propiedad muy importante y que siempre les preguntamos, ¿por qué yo prefiero usar gases para cierto tipo de equipamiento, ¿no? Y después vamos a analizar qué ocurre con la ruptura dieléctrica en los aislantes gaseosos y cómo se produce la descarga. Y acá aparecen algunas palabras que habíamos mencionado: efecto corona, efluvio, chispa y arco. Son los 4 estadios antes de que se produzca la descarga total. Entonces, el efecto corona, dijimos, a partir de cierto valor de la tensión, aparece una descarga oscura, ¿dónde? En el espacio entre electrodos, y que va a ser más luminosa del lado del ánodo, ¿sí? Cierto color y la posibilidad de nuevo de volver a producir oxígeno 3, ozono, ¿no? Teníamos por acá marcado. Ese es el inicio de la descarga, lo que llamamos efecto corona. También podría producir interferencias, por supuesto, ¿no? Suele ocurrir en líneas de alta tensión en días de humedad que sientan un pequeño ruidito, una friturita. Luego, si yo sigo aumentando la tensión, esa luminosidad que aparecía en el ánodo se puede extender y llegar al cátodo, y ese espacio ahora queda iluminado con un tono un poco más importante, más violáceo pero más uniforme. Y en los electrodos me aparece una ionización. Entonces ese fluvio aparece cuando hay saturación en esa zona cercana entre electrodos. O sea, yo aumenté un poco más la tensión y apareció este efecto que es la segunda etapa, el efluvio. Y después, si yo todavía continúo con un aumento de la tensión, lo que me puede aparecer es la chispa, que es una descarga de muy corta duración, con una característica que es una línea quebrada con ángulos muy marcados. Ahora sí, ese tono que era violáceo ahora es violeta y brillante, dependiendo la cantidad de energía que transmita esa chispa. Y si transmitiera mucha energía, en vez de violeta, va a ser un blanco más azulado, esa descarga. ¿Y qué podría ocurrir después? Que si ya se ionizó el aire y se produjo la chispa y el problema continúa, se establezca un arco. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la chispa? Y que esto ya es una descarga de larga duración. La forma ya es rectilínea y una temperatura elevadísima. O sea, aparecen vapores incandescentes porque hay partículas metálicas o de carbón que se desprenden de los electrodos. Entonces tengo corona, efluvio, chispa y arco. Cuando se produjo el arco ya tengo daño en mis equipos y en mis electrodos. 4 etapas de cómo se produce la descarga en aire. Y avanzamos un poquito más en esto, sin meternos tan mucho en la física de los gases, pero sí para comentar algunos efectos que aparecen cuando hablamos de la conducción en gases, ¿no? Para entender después cómo lo puede usar en equipamiento. Habíamos visto primero una curva sencilla de ionización en gases, la que tenía SEAC, pero después también hay otros trabajos que avanzaron un poco más en cómo se produce la ruptura en gases y han podido desarrollar lo que se llama descarga Townsend, con el mismo apellido que tenía el guitarrista de los Who, Pete Townshend. Acá va a ser una especie de descarga y después va a terminar con un efecto glow. Entonces, la primer parte, A, B, C y D, podríamos decir que es parecido a lo que habíamos visto recién. Esta curva es una curva tensión-corriente. Antes teníamos los ejes invertidos, pero para el análisis es similar, ¿no? En la parte AB
tengo una corriente muy pequeña, aumentaba la tensión, aumentaba un poco la corriente, la parte más parecida a la ley de Ohm. ¿Qué ocurre? Que la energía que tengo ahí no me alcanza a ionizar el gas. Entonces, aumento un poco la tensión, aumento un poco la corriente y no tengo ningún daño, no hay ningún problema. En la parte BC, fíjense que es lo que antes veíamos horizontal. Estoy aumentando la tensión, pero la corriente prácticamente no va aumentando, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes, la parte de saturación y sigue sin haber ionización en el tramo BC. ¿Está? Fíjense que la corriente se sigue manteniendo en este valor. Ahora, ¿qué ocurre en C, D y E? Fíjense, yo tengo un aumento de la corriente ya exponencial, como veíamos antes en la última etapa de la curva, y el gas pasa al estado de conducción. Yo aumenté la tensión y ya la corriente, fíjense que pasó desde este valor que estaba en C hasta el valor que tengo en E. Todo esto aumentó, ¿no? Acuérdense que ahora estamos con los ejes al revés que el gráfico que teníamos en SEAC. Esa descarga que veíamos recién... En cualquier momento se corta. Sí, ok. Esa descarga que se establece en C, D y E se llama descarga Townsend, tipo Townsend. El gas deja de donde estábamos recién, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Yes it is. Yes. Yes it is. Esta es la que habíamos visto recién. Tensión en función de la corriente y dijimos, vemos hasta E. Ahí entra otro de los chicos. Y seguimos un segundo el análisis de la curva. Habíamos llegado hasta E con la corriente que creció en forma exponencial. Ahora la corriente va a seguir aumentando y aparece ese brillo que decíamos antes, entre E y F aumenta la corriente. Ese efecto del brillo normal se llama glow, por el término en inglés, ¿no? Y de FG, cuando ya del ánodo pasé al cátodo, ¿sí? Tengo el efecto glow anormal. Ahí llegó la descarga al cátodo y directamente en EF, fíjense que aunque la tensión se mantiene constante, la corriente aumenta y aparece el brillo que decíamos, ¿sí? Ese es el efecto glow normal, glow por ese tipo de brillo y descarga. Y en F y G, fíjense que ahora vuelve a aumentar la tensión, aparece un brillo diferente, llego al cátodo con ese fenómeno y también aumenta la corriente y llego al punto G. FG es la descarga glow o el efecto glow anormal. Y aquí ya se produjo en G el arco, fíjense que la corriente vuelve a aumentar, aunque haya una caída de la tensión en ese caso, pero ya se estableció el arco. Entonces ese es todo el efecto completo desde que arrancábamos con un aumento de la tensión y de la corriente hasta que después se produce la primera descarga y termino en un arco, ¿no? Con un valor mucho más alto de corriente, pero también con piezas o deterioro de contactos, aparecen, si tuviera barras de cobre, puede haber cobre que se funde o descargas o partículas que se desprenden y ya el daño es irreparable, no puedo volver. Y este análisis de la descarga Townsend nos permite decir también que yo, si bien hice el recorrido CDE, si yo ahí vuelvo a recorrerlo en sentido inverso, aparece un fenómeno parecido a lo que tenemos en el lazo de histéresis. La curva vuelve por un valor de corriente menor. Pero eso ya es un análisis muy teórico de la descarga. Y para interpretar esos distintos trazos de la curva, otros textos lo grafican de forma similar, con las mismas letras. La primer tramo de la curva con la ley de Ohm, la saturación del gas, la ionización y la primera descarga Townsend. Acá produciéndose en D ya la ruptura. Fíjense que vuelve a caer la tensión y aumenta la corriente. Tengo de nuevo el efecto glow normal, el glow anormal con brillo que llego al cátodo y después ya el arco producido, ¿no? Entonces, una primer
descarga con el primer efecto de ionización y de corona, después la descarga glow y después el arco. Las etapas que nosotros tenemos para decir cómo se produce la ionización y la descarga en un gas. O sea, el gas es un aislante ideal siempre y cuando nosotros no sobrepasemos toda una serie de condiciones que tienen que ver con la rigidez dieléctrica de los gases y con las condiciones de presión o de vacío a que estén sometidos esos gases, ¿no? Esta es una curva analizada de otro punto de vista, la corriente, otra vez en función de la tensión, ahora volvimos a invertir los ejes, y lo que se llama camino al arco eléctrico. Como tengo una corriente muy pequeña, ¿sí? Fíjense que acá esto lo tengo en amperes y acá tengo 10 a la menos 12. Entonces otra vez el tramo lineal, la saturación, la primer descarga, las dos descargas de efecto glow y luego la llegada al arco. Entonces con los distintos fenómenos de luminiscencia diferentes, el efecto glow normal, el efecto glow anormal y luego el arco, cuando ya tengo un valor de corriente más alto. Esto es una descarga teórica de laboratorio, por eso ven estos valores en amperes de 10 a la menos 12 hasta 10 a la menos 1 o 10 a la 1, para establecer cómo es ese fenómeno de descarga en los gases, ¿no? Y nosotros dijimos recién, corona, efluvio, chispa y arco, desde el punto de vista teórico, pero ese efecto corona o las descargas corona para nosotros afectan a los materiales de distintas formas. Entonces, ¿cómo se comportan nuestros materiales frente a las descargas por efecto corona? Y fíjense, los termoplásticos, una de las categorías que vamos a ver en materiales poliméricos como el PVC, el polietileno, son muy sensibles a esa descarga por efecto corona. Por eso, cuando se hacen ensayos, se especifican valores límites muy bajos. Fíjense, las descargas por efecto corona se van a medir en pico-coulomb. Y en estos materiales tienen que ser menores de 5. ¿Qué quiere decir que sean menores? Que yo puedo hacer un ensayo, ir subiendo la tensión y ver a qué nivel de tensión se inician esas descargas. Se llama, ese valor de tensión se llama inception voltage o tensión de incepción de descarga corona, tensión de iniciación. Y luego voy bajando la tensión y llego a un nivel en el cual esas descargas corona se extinguen. O sea, esa es la tensión de extinción de la descarga corona. Son dos valores típicos de ensayo. Y si yo en vez de analizar un termoplástico, analizo un material como mica o porcelana, fíjense que son mucho más resistentes al efecto corona. Entonces me admiten valores límite de 500 picocoulomb. Fíjense la diferencia entre trabajar con un material o trabajar con otro, por supuesto en aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, ese esfuerzo dieléctrico que me va a provocar la iniciación de descargas corona, esto yo, por las dudas, para los que no hayan hecho nunca ensayo, los veo en un osciloscopio, ¿no? Tengo un pico de muestra de descargas, como de calibración, y después comparo contra ese valor de mi pico de calibración, y yo puedo ver una elipse, como la figura de Lissajous, y veo en qué lugar de la elipse se producen esos valores de descarga por efecto corona, ¿no? Entonces, ese nivel de iniciación de tensiones yo lo puedo calcular con ciertas fórmulas que son empíricas. Tienen que ver ya con ensayo. Y ahora a nosotros nos interesa un poco justificar desde la ciencia por qué nosotros decimos que podemos usar a los gases como dieléctricos en elementos de maniobra. O sea, qué es lo que ocurre en esos elementos para que yo lo pueda resolver con ciertos gases. Y para esto, la base científica de Friedrich Paschen, que era un científico alemán, le permitió desarrollar una serie de ecuaciones para justificar lo que estábamos mencionando ahora. Fíjense, la ley de Paschen, ¿qué establece? La ley de Paschen establece lo que llamamos el mínimo potencial de chispa, ¿sí? ¿Y cuál es el enunciado? Dice, la tensión disruptiva de un gas, o la tensión de descarga U sub D, es una función del producto de dos parámetros. Fíjense, son conocidos ambos. La distancia entre electrodos D y la presión del gas. Y el producto P por D es igual a una constante.
se mantiene constante. O sea, la tensión disruptiva va a depender de la presión del gas y de la distancia de la separación de los contactos. Dos parámetros bastante claros. P minúscula, presión del gas que use, D, distancia entre electrodos. Y después tenían una ecuación un poco más sofisticada, pero que siempre aparecía el producto de P por D en esa ecuación. La tensión disruptiva depende de la masa del gas entre electrodos. Nosotros decimos que P por D es igual a constante. Y trazó una curva como la que vemos acá, ¿sí? Tensión disruptiva en función del producto P por D. ¿Se entiende este gráfico? Tensión disruptiva en voltios o en kilovoltios y P por D. Presión por distancia entre electrodos. La presión en bar, la distancia entre electrodos en centímetros. Entonces, la tensión disruptiva va a ser igual si yo digo la distancia es 1 y la presión 1, P por D igual a 1. O si separo más y la distancia es 2 y reduzco la presión a 0,5, el producto de P por D es igual a 1. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tensión, la ruptura, en esos casos se produce para el mismo valor de tensión aplicada. En un caso tengo una presión mayor y en un caso tengo una distancia mayor. El producto de P por D se mantiene constante. ¿Está claro? Y eso me define lo que llamo el potencial mínimo de chispa, que es este punto. Siempre va a haber un valor a la cual yo puedo producir la descarga de los gases. Y si yo estoy parado en este punto, lo que vamos a ir analizando en las diapositivas que vienen es qué ocurre cuando yo me muevo hacia la derecha. Cuando yo me muevo hacia la derecha, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es que la presión que está para acá, yo la voy aumentando, ¿sí? Y podría decir que puedo dejar la distancia constante. Fíjense, si dejo D igual a 1 y yo empiezo a aumentar la presión, ¿qué le ocurría a Paschen? Y él veía que la curva le daba valores mayores de tensión disruptiva, ¿sí? A medida que se movía a la derecha, o sea que le aumentaba la presión al tubo con el cual estaba haciendo ensayos. Dejaba la distancia entre electrodos igual, cuando aumentaba la presión, la tensión disruptiva iba subiendo. ¿Ah? El primer concepto, cuando me muevo del potencial mínimo de chispa hacia la derecha, ¿sí? La presión aumenta, por lo tanto la tensión disruptiva aumenta. Y si yo dejaba constante la distancia entre electrodos y divido la tensión disruptiva, dividido la distancia entre electrodos, lo que estaba aumentando era la rigidez dieléctrica de ese gas. Ese es el concepto fundamental. Entonces, dijimos, si P por D es igual a constante, la tensión disruptiva será siempre igual. ¿Está? La variación de uno implica que varía el otro para que la tensión disruptiva siga siendo constante. El potencial mínimo de chispa va a ser una característica de cada gas. Por ejemplo, para el aire, 341 volts. Para el anhidro carbónico, 419. Para el nitrógeno, 251. ¿Sí? Eso está hecho P por D en las características de laboratorio, ¿no? P medido en milímetros de columna de agua, D en milímetros también. Para cualquier distancia D que yo elija, siempre va a haber una presión crítica a la cual se produce la descarga del gas con un potencial mínimo de chispa, que es el punto mínimo de la curva de Paschen que veíamos recién. Entonces, ese potencial mínimo de chispa es un valor característico para cada gas y es el valor que tengo en la parte mínima de la curva. Fíjense acá de nuevo, un gráfico antiguo pero para distintos gases, hidrógeno, nitrógeno, argón, helio o el aire, la tensión disruptiva en voltios y aquí el producto P por D, bueno, en este caso están al revés las unidades, centímetro para la distancia, Torricelli para la presión. Pero fíjense cómo es la curva, ¿no? Tiene un vértice en el potencial mínimo de chispa y cuando yo voy aumentando la presión van subiendo directamente los valores que tengo de tensión disruptiva. Es una curva muy importante para cada uno de los gases. En otros textos, fíjense, pueden tener la tensión disruptiva en kilovoltios y en este caso la presión en Torricelli por centímetro, ¿no? Acuérdense que siempre voy a tener un potencial mínimo de chispa para analizar esto. Entonces,
Ahora habíamos hecho del punto de potencial mínimo de chispa hacia la derecha, dijimos que aumentaba la tensión disruptiva, pero también Paschen analizó qué ocurría si yo me movía hacia la izquierda. O sea, cuando me muevo hacia la izquierda, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la presión. Ven que 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. O sea, siempre considerando que no cambio la distancia entre electrodos. Lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión. O sea, estoy aumentando el nivel de vacío. Alto vacío. Fíjense, 10 a la menos 5 bar. ¿Está? ¿Qué es lo que ocurría ahí? Lo que él llamó inversión de la ley de Paschen. Esta parte de la curva que viene hacia la izquierda, fíjense que al bajar de nuevo la presión o al aumentar el vacío en ese recipiente, otra vez la tensión disruptiva empieza a aumentar. Y valores importantes. Quiere decir que un gas sometido a efecto a una sobrepresión me aumenta la tensión disruptiva. Y un gas sometido a los efectos del vacío, en realidad en ese recipiente ya no tengo ni gas. Saqué todo lo que tenía. O sea, vacío, también tengo el desarrollo de una tensión disruptiva elevada. Entonces, en esta curva aparecen dos conceptos importantes. Hacia la derecha, tengo la posibilidad de desarrollar elementos de maniobra donde yo tengo ciertos gases a presión, incluido el aire. El aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, todos hacia la derecha. Y hacia la izquierda, ¿qué tengo? El concepto del vacío, que me permitió desarrollar interruptores y contactores de vacío de media tensión. ¿Está? Ese análisis de la curva de Paschen nos va a permitir justificar la aplicación de los gases como medio dieléctrico en equipos de maniobra. Rigidez relativa de los gases, esto comparado con el aire, ¿no? El anhídrido carbónico, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno a distintas presiones. Una tabla comparativa de valores. Si el aire es 1, ¿cómo se comportan los otros gases a distintas presiones, ¿no? Fíjense que el caso del nitrógeno, a medida que yo aumento la presión en el nitrógeno, si lo llevo a 3 atmósferas, tengo 1,15 contra 1 del aire, ¿no? O sea, el valor adecuado del hidrógeno es trabajarlo entre el nitrógeno entre 1 y 2 atmósferas. Y así va a ser lo que ocurre con el SF6. Lo voy a trabajar a ciertas presiones. Por las dudas, para el que no lo haya escuchado, SF6 es hexafluoruro de azufre, uno de los gases más utilizados actualmente, mezcla de gases para medio dieléctrico. ¿Dónde aparecen los aislantes gaseosos? En nuestra especialidad tiene muchas aplicaciones. Y bueno, fíjense, transmisión y distribución aérea con conductores desnudos. El aire es el aislante que tengo entre los conductores. Por eso si ustedes ven una línea de transmisión de alta tensión en 132 kV, los conductores van bien separados. Necesito una distancia elevada porque ahí tengo el aire a la presión atmosférica. Ducto de barras, lo mismo. ¿Sí? Tableros eléctricos. Aparatos de maniobra, seccionadores en aire, interruptores, contactores. Siempre los gases, cualquiera que sea, como medio dieléctrico. Y acá dejamos una nota para recordar lo que decíamos el otro día en el caso de aislamiento de bobinas. En este caso los gases o el aire nos sirven para separar contactos como medio dieléctrico. En el otro caso, un espacio en aire, ¿sí?, que tiene una constante eléctrica muy baja, me puede generar problemas porque queda elevada un gradiente de potencial importante esa capa de aire, ¿no? Concepto distinto entre el aire como medio dieléctrico y como aislante directamente, ¿no? Algunas comparativas entre los gases actuales, nitrógeno, hexafluoruro de azufre y aire. Esto lo vamos a poder ver de nuevo más adelante. Una comparación importante es ver qué ocurre entre el calor específico y cómo elimino el calor del arco en esos elementos, ¿no? Estos son tablas de puntos, no vienen al caso ahora.
Cuando hablamos de aislante gaseoso, comenzamos ahora por el que está por todos lados. O sea, el principal aislante gaseoso para nosotros es el aire, ¿sí? Aparece en todos lados. Y ese aire va a ser, como ustedes saben, una mezcla de gases. Nitrógeno, oxígeno, argón, acá lo tenemos expresado en porcentaje en volumen. Nitrógeno y oxígeno, la composición básica del aire, 78-21, y el resto, bueno, dióxido de argón y gases inertes como composición general del aire desde el punto de vista de la física. Densidad del aire, 1,293, en condiciones de temperatura y presión 0 grados y 760 milímetros de columna. Constante dieléctrica 1, veamos esto en la tabla. Rigidez dieléctrica, acuérdense que esto se lo vamos a preguntar siempre, ¿no? 21,9, este valor eficaz. ¿Cómo se obtiene este valor? En condiciones de presión y temperatura. Aire seco entre electrodos esféricos separados 1 pulgada, separados 1 centímetro y de 1 pulgada de diámetro, esos electrodos. Y acuérdense, valor eficaz, 21,9, valor máximo para el aire, 31. ¿Sí? Eso para la descarga disruptiva. Valor eficaz y valor máximo. Ahora, fíjense, el aire y los otros gases tienen muy buena resistividad, bien elevada, ¿sí? No tienen pérdidas, y su rigidez dieléctrica, esto grábenselo, va a crecer, va a aumentar a medida que aumenta la presión, porque aumenta la tensión disruptiva que se veía en la curva de Paschen. Fíjense, el aire nosotros dijimos recién que tiene una rigidez dieléctrica de 31 y pico, 32 kilovolt por centímetro, sobre centímetro a 1 bar, presión normal. Pero ¿qué ocurre? Puede llegar a 160 kilovolt por centímetro a 10 bar, y todavía mucho más si lo llevo a 30 bar. Quiere decir que el aire comprimido aumenta la tensión disruptiva y por lo tanto aumenta la rigidez dieléctrica. Entonces, esa propiedad, basada en la ley de Paschen, permitió desarrollar hace muchos años interruptores de aire comprimido para estaciones transformadoras en alta tensión. Pero yo tenía que tener al lado de mi interruptor mi equipo de aire comprimido para apagar el arco. ¿Sí? Se produce una descarga de aire, ¿sí? Que me permite que los contactos se separen y se corte el arco. Por eso los interruptores de 132 de aire comprimido tenían un tamaño importante. Y cuando uno estaba cerca y escuchaba el ruido que hacían cuando se producía la descarga, era un ruido importante. Pero la principal propiedad que hay que analizar es que el aire pasa de una rigidez dieléctrica de un valor bajo a una rigidez dieléctrica elevada si yo lo trabajo con aire comprimido. Primer concepto importante, ¿no? No puedo achicar las distancias, pero al tenerlo a una presión importante, sí me permite, con esa mayor rigidez dieléctrica, desarrollar un equipo un poco más compacto que si no tuviera el aire a presión. Alguna variación de parámetros, por ejemplo, en este caso, rigidez dieléctrica en función de la separación de los contactos, de la distancia entre electrodos. Rigidez dieléctrica en kilovolt eficaces sobre milímetro, distancia entre electrodos en milímetros, y fíjense que habíamos dicho que el aire tiene un valor del orden de los 21 kilovolt por centímetro, o sea, acá estaría el 21 y acá tengo el centímetro, ¿no? Esta curva que tenemos acá. Valor estándar promedio, ¿no? Rigidez dieléctrica del aire. Y en este caso lo que analizamos es el aire, la rigidez dieléctrica en valor eficaz en función de la presión. Es como si analizáramos lo que ocurre cuando después del potencial mínimo de chispa, para cierto valor de presión que teníamos acá, yo después al aumentar la presión, en este caso está medido en milímetros de columna de mercurio, esta es la presión atmosférica, pero fíjense lo que tengo en 20 atmósferas, ya mi rigidez dieléctrica aumentó muchísimo, ¿no? Pasamos del valor típico, que decíamos recién, de 21 kilovolt por centímetro, a un valor muchísimo más elevado aquí. Este crecimiento de la rigidez dieléctrica, recuerden, se da porque cuando yo aumento la presión, aumenta la tensión disruptiva. Seguimos viendo alguna curva. Y aquí tienen una curva de laboratorio
trazada para el aire. Fíjense que acá una curva de Paschen con distintos puntos para el aire, ¿no? Potencial mínimo de chispa, ¿se acuerdan que dijimos alrededor de 381 voltios? Aquí, y a medida que empieza a aumentar la presión, empieza a aumentar la tensión de ruptura. Fíjense que en este trabajo de laboratorio, acá tengo la presión en milibares, 0,8, y voy obteniendo estos puntos que son cercanos a la curva de Paschen, ¿no? A medida que fui aumentando la presión. Y luego, disminuyendo la presión, también pudieron hacer 4 puntos, ¿no? Y fíjense cómo la tensión de ruptura ahora llegó a 560 voltios contra los 381 que tenía en el potencial mínimo de chispa, en condiciones normales. Entonces esto es parte de lo que le vamos a preguntar, cómo justifico la utilización de los gases en equipos de maniobra, ¿no? ¿Por qué puedo hacer un equipo de maniobra con SF6 o puedo hacer un equipo de maniobra con ampollas de vacío? De nuevo, la curva de Paschen nos grafica la tensión disruptiva en función del producto P por D. Dos curvas de distintos textos, ¿no? Y siempre acuérdense que acá tengo el potencial mínimo de chispa, que es como que me divide a la curva en dos partes, ¿no? Siempre P por D igual constante. Esta figura de la derecha, fíjense que de este lado es muy cortita, simplemente se ve esta parte, es la curva que corresponde al SF6, a un gas sometido a una sobrepresión. Acá no tengo valores de vacío, ¿no? Porque es directamente el gas al cual se le va aumentando la presión. De nuevo lo mismo, ¿no? Una curva de tensión disruptiva en función de la distancia entre electrodos. Potencial mínimo de chispa de ese gas, el valor que teníamos acá, para graficarlo como veíamos antes, ¿no? Entonces, ahora pasamos de lo que era el aire, como decíamos recién, al vacío, a otro contexto. ¿Qué es el vacío? Además del corte de carne, para nosotros el vacío es un sistema en el cual la presión se llegó a valores bajísimos, mucho más bajos que la presión atmosférica. Entonces yo puedo decir que en ese recipiente no tengo nada dentro, no existe nada, solo lo que llamamos éter en algunos casos. Entonces, yo tengo una ampolla o un recipiente dentro del cual realicé un proceso de disminución de la presión o de elevado vacío, que me permitió sacar todo lo que estaba dentro entre esos dos electrodos. Este es un tubo que tiene un electrodo A y un electrodo B, donde en el espacio que está ahí adentro no tengo nada. Está completamente vacío. Entonces, una atmósfera, acuérdense, 760 milímetros de columna, 1 milímetro de columna es un Torricelli. Entonces, en ingeniería eléctrica, nosotros trabajamos con valores de alto vacío. 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6 Torricelli, o muy alto vacío en algunos casos, ¿no? Y después hay otros procesos que requieren extra alto vacío, todavía valores menores de 10 a la menos 9. Y el vacío yo lo puedo manejar midiéndolo con lo que son vacuómetros o cabezales Pirani en el proceso, digamos, de industria, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar lo que ocurre? Los fenómenos que ocurren en el vacío solamente se pueden explicar diciendo que yo en ese espacio tengo solamente una sustancia que denominamos éter, ¿no? Pero en realidad lo que decimos es que no tengo nada. Y lo que aparece es que cuando yo aplique tensión entre A y B, se va a poder establecer una corriente que tiene 3 etapas. La emisión de electrones, ¿sí? Porque salgo del cátodo negativo, el trayecto entre los dos electrodos y la absorción de los electrones en el ánodo positivo, ¿no? Y el frenado de esa corriente. Es un fenómeno bastante teórico, pero que bueno, nosotros vamos a tener una parte de emisión térmica y luego una parte de emisión eléctrica. Electrones que se van a liberar de un electrodo y van a llegar al otro electrodo, transformando, recorriendo el trayecto interpolar como si fuera una corriente y luego llegando
al ánodo positivo donde se produce el frenado del material. No nos vamos a meter mucho más en la cuestión teórica de cómo se establece una corriente en el vacío, pero sí volvemos a analizar la curva de Paschen para ver qué ocurre con esa ruptura dieléctrica. Acuérdense que si yo tengo una disminución de la presión o un elevado vacío, me voy a mover en la parte izquierda de la curva. Fíjense que el aire a un grado de vacío de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, o sea, donde yo digo aire, digo no tengo nada dentro de una ampolla, puedo tener una rigidez dieléctrica de 199 kV por centímetro. Compárenlo contra los 21 kV por centímetro de valor eficaz que tenía en condiciones normales. Entonces, ahora lo que yo tengo que resolver es que tengo que tener un recipiente, que para nosotros va a ser una ampolla de vacío, dentro de la cual va a haber contactos que se van a juntar y separar y van a tener que tener un diseño tal que me permitan extinguir el arco en el vacío. Entonces, los contactos de mi elemento de maniobra van a tener un arco entre ellos. Acuérdense que esto es un elemento que abre y cierra. Cuando yo estoy conectado y cerrado tengo circulación de corriente, pero cuando abra, ante una condición, por ejemplo, de cortocircuito, se establece un arco entre las dos partes y yo necesito eliminarlo, ese arco, enfriarlo y que la corriente caiga a cero. Entonces hay diseños que utilizan un campo magnético radial, haciendo que el arco se desplace desde el centro hacia los laterales, con lo cual se alarga el arco y al alargarse el arco se corta cuando la corriente pasa por cero. ¿No? Son conceptos de diseño. Fíjense que los contactos también tienen cierta forma particular en la pieza misma central y la parte lateral de la pieza del contacto, ¿no? Y en otros casos, un campo magnético axial me permite cambiar la trayectoria del arco de los electrones y de los iones. Entonces, esa trayectoria hace de nuevo que yo pueda extinguir el arco. Estos son muy característicos de los que van a trabajar en diseño de interruptores, ¿no? Acuérdense que yo necesito que mi elemento de maniobra tenga una vida eléctrica y una vida mecánica. No tengo que desgastar mis contactos con que abra uno o dos cortocircuitos. Entonces necesito mantener la calidad del vacío y necesito también tener materiales de contacto adecuados para que no se deterioren cuando abren una cantidad de fallas importantes. Acuérdense que un elemento de maniobra tiene una vida útil en apertura de corriente nominal y una vida útil también abriendo corrientes de falla. Corriente de cortocircuito es una solicitación más dura, ¿no? Entonces, la utilización del vacío como medio dieléctrico tiene una serie de ventajas frente a lo que era el aire. El arco se extingue en un tiempo mucho menor. Fíjense, menos de un ciclo. El ciclo para nosotros son 20 milisegundos. ¿No? Lo extingo más rápido. La interrupción y el aislamiento está garantizado por la cámara, o sea, no es como un seccionador a cuchilla donde yo veo cómo abre la cuchilla. Acá los contactos están dentro de una cámara que vamos a llamar ampolla de vacío después. Y como tengo un medio dieléctrico de vacío, hay poca energía de maniobra porque los contactos se desplazan distancias cortas, distancias pequeñas, no como si fuera el aire, que necesito mucho espacio. Y hay una conexión rápida y simple de las piezas. ¿Cuáles son las desventajas todavía? Bueno, que se desarrollan hasta cierto nivel de tensión actualmente. Lo usamos en 13,2, en 33 kV. Recién en algunos lados están llegando a los 70 kV. Por eso acá poníamos menos de 50. Al abrir los contactos pueden aparecer ciertas sobretensiones. Y por supuesto, cuando hablamos de una cámara, una ampolla de vacío, no puedo perder el vacío que hay. ¿Se entiende? Si yo tuviera un poro, una pequeña perforación y pierdo el vacío en esa cámara y el interruptor está cerrado, debería tener una indicación que me avise que no tengo que abrir ese interruptor. Porque si lo abro y no tengo el vacío, puede explotar. El vacío me podía hacer un flor de problema, ¿no? Algunas consideraciones, ¿me escuchan chicos ahí?
Dos curvas, algunas sencillas, una del SEA que otros textos. Tensión de ruptura en función de la presión y la distancia. A la izquierda, esto es tensión de ruptura en kilovoltios, ¿sí? La presión en milibares, ahí tengo. Un gap entre electrodos de 0,8 de milímetros y un diámetro de 10 milímetros de electrodo. De nuevo, lo que ocurre, fíjense que cuando yo empiezo a disminuir la presión y me vengo hacia la izquierda, ¿sí? Me estoy moviendo para acá, empieza a subir la tensión disruptiva y en algún momento la curva como que se plancha. O sea, yo necesito llegar a ciertos niveles de vacío, pero ya después, por más que quiera hacer todavía niveles de vacío más elevados, no me rinde en la tensión disruptiva. Son parte de las limitaciones que actualmente tiene la tecnología del vacío, ¿no? Acuérdense que ahora analizamos la curva de Paschen hacia la izquierda. Y a la derecha, lo que estamos viendo otra vez, me apareció la ventana de nuevo, esa molesta. Rigidez dieléctrica, aunque aquí está en kilovolt, tensión de ruptura. Siempre vean la unidad y el texto que dice en inglés. Y acá lo que se analiza es la distancia entre electrodos, entre contactos, gap, ¿sí? La separación de los contactos en milímetros. Y fíjense que tengo el aire a un bar, switch oil, o sea, hay llaves que todavía, antes eran interruptores, todavía siguen usando el aceite como medio dieléctrico. Después, la otra recta tienen SF6, hexafluoruro a un bar, y después alto vacío. Entonces, este grafiquito me sirve para analizar un par de cosas. Fíjense, si yo tengo aire común a la presión de un bar, ¿sí? Y yo quiero manejar una tensión de ruptura de 50 kilovoltios, ¿de cuánto tiene que ser mi separación? Escucho ofertas. Quiero 50 kilos aire a un bar, uso aceite. Esa distancia la podría reducir aquí, ¿no? 7 milímetros, la mitad prácticamente. Y si en vez de usar aceite uso SF6 a un bar, vengo aquí. ¿Y si usara vacío? ¿Entendieron esa diferencia? Yo solamente me paré en 50 kilovoltios. Que por supuesto los puedo manejar en aire, los puedo manejar en aceite, los puedo manejar en hexafluoruro y los puedo manejar en vacío. ¿Cuál sería la diferencia entre trabajar en aire y trabajar con vacío? Entre electrodos. O Y sea por que ende el yo tamaño de la cosa. podría reducir el tamaño de mi ampolla de vacío, de mi elemento de maniobra, el diseño del equipo. Muy bien. Pero ahora yo digo, en vez de 50 kilovolts de ruptura, a mí un proyecto me requiere 100 kilovoltios en el equipo que quiero. El aire a un bar, fíjense que me tendría que continuar esta recta, me daría un elemento de una separación importante. Entonces, para 100 kilovolts, yo ya empiezo a decir, bueno, tengo que usar otras cosas. SF6, alto vacío. ¿Se entiende? Entonces, el desarrollo tecnológico nos permitió interpretar que el aire a cierta presión me sirve, pero si yo quiero después trabajar con tensiones mayores, lo tengo que usar como aire comprimido. Y lo mismo, el SF6 lo voy a trabajar a otra presión, o tengo que irme a ciertos elementos que tengan ampollas de vacío, ¿no? Todo eso para el diseño de mis elementos. En este caso, un breve circuito para interpretar lo que ocurre al abrir una carga capacitiva como este caso. Fíjense que yo tengo un elemento de maniobra, este circuito equivalente, y lo que me ocurre es esto que ven acá, ¿no? De esto lo van a ver seguro, van en medidas o en instalaciones. La apertura de ciertas cargas o inductivas o capacitivas, en el caso de apertura, una carga capacitiva va a producir una sobretensión de cierto valor. En el caso de una inductiva sería el problema del cierre. Acá la apertura de una carga capacitiva yo tengo que asegurarme que no se produzca un reencendido del arco, tal que la corriente se vuelva a establecer entre contactos y me genere
sobretensiones que ya superan al primer máximo. Esto tengo un transitorio, una sobretensión y se va amortiguando. Pero la apertura de los contactos en el vacío me genera un valor máximo de tensión ahí. Es para analizar después cuando tengan que ver transitorios y ese tipo de cosas, ¿no? A ver si puedo. Positiva lo que tenemos son ampollas de vacío, este cilindro con un agujero en el centro, o acá lo ven cortado. Esta es una foto que tomé en la fábrica de interruptores de NEMA, en un pequeño museo ahí. Fíjense la distancia que tengo entre contactos. Hoy en día vamos a ver que la distancia entre contactos en vacío para 30 kV son 4 milímetros. El que está acá abajo es el contacto móvil, este que está acá, y el que está arriba es a la derecha es el contacto fijo, ¿no? Este contacto se desplaza, esta es una ampolla cortada, ¿no? Lo que tengo adentro, esta es mi cámara de vacío. O sea, todo esto es mi cámara de vacío que va dentro del polo del interruptor. Acá se puede ver un detalle mejor. Un contacto y el otro, ven que tiene el calado los contactos, como decíamos recién, para extinguir y alargar el arco. Y acá se ve el resorte que tengo para que el contacto móvil pueda pegarse con el fijo y cerrar ahí, ¿no? Algunos datos característicos de ampollas antiguas. Y aquí lo que podemos ver es interruptores con las vacuum bottles, es la denominación en inglés de ampolla de vacío o botella de vacío. Distintos tipos de ampolla de vacío pueden ser fabricadas, bueno, por ABB, por Hyundai, por distintos fabricantes internacionales, ¿no? Nosotros no fabricamos acá. Y acá tienen un corte de un polo a un interruptor. Acá adentro es el área que yo tengo vacío, ¿sí? La cámara de arco. Punto 9, arc chamber, ¿sí? Cámara de arco. Aquí tengo abajo el contacto móvil, fíjense que otra vez tiene los cortes, el contacto, que es un contacto circular con esas helicoidales, y arriba el contacto fijo, y se desplaza muy poco en ese espacio, porque acá adentro tengo hecho vacío. Entonces tengo una tensión disruptiva muy elevada. De esto vamos a ver después alguna ampolla de cerámica para que vean cómo es. Bueno, ahí dije el material. Yo acá necesito tener un material que soporte realizar vacío aquí adentro, ¿no? Entonces no puede ser una chapita de aluminio ni un fierrito así nomás. Esto es un material cerámico que soporta esos esfuerzos para que pueda mantener ahí un elevado vacío. Y después, bueno, las distintas piezas del elemento. Esto es una llave de vacío, un vacuum switch para cargas capacitivas. Acá arriba, adentro de esta parte, que puede ser polimérico o porcelana, está la ampolla de vacío ahí en celeste, ¿no? Y el aislador de abajo, este soporte, es lo que da el nivel de aislamiento contra tierra, ¿sí? El BIL, el nivel de aislamiento. Acá tengo el borne fijo de entrada y el borne de salida, que es el contacto móvil. Aquí tienen el contacto fijo en la parte superior y el contacto móvil en la parte inferior, que tiene su conexión externa aquí. Y fíjense que la distancia que tengo ahí en azulcito, esa distancia para una llave de 13,2 kV soportan 4 milímetros una tensión aplicada de 30 kV. ¿Por qué otra vez? Y porque acá tengo hecho vacío en esa ampolla de cerámica. Todo basado de nuevo en la ley de Paschen, ¿no? Elevado vacío implica tensión disruptiva elevada que me permite achicar esta distancia de separación entre contactos. Y ahí vamos relacionando un poco la ciencia, las propiedades y la aplicación. ¿Se acuerdan que en la otra clase habíamos visto la varilla de esto que era un material compuesto, poliéster reforzado con fibra de vidrio? Bueno, ahora estamos viendo lo que hay aquí adentro, ¿sí? Una ampolla de vacío con un contacto fijo y un contacto móvil en la parte inferior. Y ahora otro elemento. Fíjense, acá lo que tenemos son interruptores de media tensión. Medium voltage vacuum circuit breaker. Circuit breaker para la denominación de interruptor. Estos son interruptores para 33 kV de uso interior. Estos los tenemos instalados en unos filtros de armónica con Kuwait y son fabricados por EMA aquí. Aquí atrás tienen la ampolla de vacío. En esta vista, fíjense, este es el frente del interruptor. Esta es una vista lateral. Tengo un aislador soporte y otro aislador soporte aquí arriba, y entre los dos aisladores soporte, la ampolla de vacío.
Esta es una ampolla que maneja 1250 amperes. Y aquí abajo, la barra aislante que va a tirar y va a abrir el contacto móvil dentro de esa ampolla de vacío. Acá una vista posterior de ese interruptor, fíjense, esta es la ampolla de vacío donde se va a producir la apertura y el cierre de ese interruptor. Cada polo de ese interruptor tiene una varilla aislante que va a tirar hacia abajo o va a subir el contacto móvil, ¿no? Estas son las tres fases visto de atrás del interruptor. Por supuesto que este interruptor ahora está montado sobre un carrito directamente en el piso apoyado. Esto va en una celda, ¿no?, de media tensión. Y además de interruptores, también tenemos contactores de vacío, vacuum contactor. Este es un modelo desarrollado por Hyundai, que lo usamos también para maniobras de carga capacitiva, y aquí tienen las tres ampollas de vacío. Acuérdense la diferencia entre interruptor y contactor. No es lo mismo. El interruptor tiene la capacidad de abrir cortocircuitos, además de abrir y cerrar con la corriente nominal. Un contactor de vacío, ¿sí?, conecta y desconecta, pero no tiene la misma capacidad de cortocircuito que el interruptor. Un interruptor puede manejar 25 kA, 16 kA, 25, 40 kA. En cambio, un contactor de vacío tiene una capacidad de cortocircuito muy limitada. No llega a 6 kA o 9 kA asimétricos, es baja. ¿Está? El interruptor tiene la posibilidad de abrir corrientes de falla. Y en esta vista lateral volvemos a ver ese contactor de vacío. Aquí está la ampolla de vacío, ¿sí?, el 7. Ellos le dicen vacuum interrupter a la cámara de vacío, la que está acá. Ahí está cerrada. Y en esta posición ya se desplazó esta leva que tiró para abajo y me produjo la apertura ahí del contacto móvil en la parte inferior. Y arriba está el contacto fijo, ¿no? Quiere decir que yo entro por acá y salgo por acá, en ese interruptor o contactor. Ahora, ahí terminamos esta primer parte y nos queda tiempo para ver algo más aquí. Hemos visto primero el aire, después el vacío con algunos ejemplos de interruptor y contactor, y ahora nos quedaría pasar un poco a la segunda etapa donde vamos a ver el SF6. Acuérdense que dijimos hexafluoruro de azufre, algunas consideraciones históricas y ver después las aplicaciones. Fíjense que comenzó en 1900 con investigaciones, en este caso, fíjense, en la farmacia, en Facultad de Farmacia y Bioquímica en Francia, trabajando en la síntesis del hexafluoruro de azufre, o sea, trabajando azufre y flúor, el flúor por electrólisis, y con la aparición y la mezcla con el azufre les aparece una reacción muy exotérmica que les daba como producto un gas. ¿Pero qué encontraron? Y que era un gas inerte. Todavía ni sabían para qué lo iban a usar, como decíamos muchas veces, ¿no? Entonces, ese gas inerte, recién unos cuantos años después, otra vez, ¿no?, los países centrales, la General Electric en Estados Unidos, analiza que la rigidez dieléctrica era superior a la del aire. Fíjense que en ese caso todavía estábamos trabajando con todo equipamiento aislado en aire, ¿no? Lo patentan, como hacen muchas veces los americanos, ¿no? Pero nada más trabajándolo como aislante para ciertos elementos, conductores y condensadores. Recién, otra parva de años después, aparece como aislante en transformadores. Y recién después, en los 60, aparece la comercialización en ciertos equipos eléctricos y la aparición de algunos elementos de maniobra. ¿Cuándo aparece el primer centro de transformación? Ya en la década del 60, mediados del 60, EDF es Electricité de France, la compañía de energía eléctrica de Francia, que es una estatal que nunca la quisieron privatizar, como decimos nosotros que dividimos generación, transporte y distribución. Los franceses, que no son sonsos, siempre mantuvieron estratégicamente su empresa de energía eléctrica y con un muy buen nivel técnico a nivel mundial. Siempre
están sus ingenieros presentando trabajo, desarrollo, investigación, es una empresa de primer nivel. Entonces, para nosotros, esa sigla SF6, ¿qué es? Es un gas inerte artificial, o sea, creado, desarrollado, que tiene excelentes propiedades de aislamiento, pero además, excelente estabilidad térmica y química. Dos características importantes. Y esa estructura molecular, ¿cómo es? La valencia del azufre, su valencia máxima, tengo un átomo de azufre central que va a estar unido a 6 átomos de flúor. Esos átomos están en los vértices, bueno, podríamos decir una figura geométrica, ¿no? Como podría ser un octaedro, pero que tiene una característica fundamental. Ese enlace es de tipo covalente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que teníamos distintos enlaces primarios? ¿Sí? Iónico, metálico y covalente, y cada uno de esos definía cómo se iba a comportar mi material. En este caso, ese enlazado que tienen los átomos de flúor con el átomo central de azufre, de tipo covalente, nos va a explicar sus excelentes características de estabilidad y, por supuesto, su excelente condición de aislante dieléctrico, ¿no? Por cómo eran esos enlaces. No tengo la capacidad de los electrones libres para conducir. Entonces, aquí tenemos el modelo de distintos textos, como podría ser SEAC, y unos textos más modernos con el modelo de esferas rígidas, y la figura de cómo está el átomo central de azufre unido a los 6 átomos de flúor alrededor. Esa estabilidad que decimos nosotros, no sé si lo vieron en termodinámica en algún caso, se debe a la energía de formación que se requiere, 262 kilocalorías por mol de gas. Entonces, para nosotros va a tener características importantes, que es que puede manejar temperaturas sin descomponerse muy elevadas, sigue siendo inerte a esa temperatura, no inflamable, no reacciona con ciertos elementos como hidrógeno, cloro y oxígeno, insoluble en agua, no es atacado por ácidos, y esto dejémoslo como discusión en estado puro, su toxicidad es nula, dejémoslo entre comillas, porque está bastante discutido actualmente ese tema, que se puede entender por estado puro y por toxicidad nula, porque aparecen en los fenómenos de apertura de cortocircuitos, aperturas y cierre, residuos de ese gas que quedan dentro de la cámara, de la ampolla que yo tengo, dentro del interruptor, y que eso me genera ciertos inconvenientes desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Entonces, un breve ejemplo de ese proceso de obtención por combinación directa del SF6, síntesis del hexafluoruro, ¿sí? Partiendo de la electrólisis del flúor y del azufre. Fíjense que yo tengo el flúor, un reactor químico donde tengo azufre fundido, esa mezcla va a pasar por un horno secado, lavado, distintos tipos de lavado, y después la posibilidad de almacenarlo en lo que son botellones. Quiere decir que mi gas, que es producto de la síntesis química de esos elementos, a mí me lo van a entregar en una garrafa, en un botellón. ¿Y por qué? Porque yo necesito cargarlo en los elementos, en el interruptor, en una celda aislada en gas. Necesito, como veíamos en la ley de Paschen, sostener la presión que tiene. Entonces, siempre es un elemento de control el nivel de gas que yo tengo en mi elemento de maniobra. En otros textos, este está sacado de un cuaderno técnico que son muy buenos de Berlin-Schering, que habla de aislante gaseoso, pero similar al anterior, un poco más moderno, ¿no? La entrada del flúor y la combustión con el azufre fundido, el pasaje por ciertos hornos, reactores, y los lavados sucesivos, vuelvo aquí, y los lavados sucesivos que después me terminan embotellándolo a cierta presión, ¿sí? Un proceso bastante sencillo. La normativa que me especifica la calidad del SF6, 60376, ¿sí? Necesito, como decíamos al principio, un gas seco y puro, con cierto porcentaje de impurezas admisible, ¿no? Y aquí tienen la ecuación fundamental de por qué decíamos que era estable y la energía de formación que tenía, ¿sí? La combinación del azufre y del flúor me da el SF6 más liberando una cantidad de kilocalorías.
Esa cantidad de impurezas es porque en la formación se pueden formar por la electrólisis del flúor, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? Bueno, peso molecular y el contenido de azufre y flúor, parecido a la distribución en el aire del nitrógeno y el oxígeno. Esto es solubilidad en agua y en aceite no nos interesa. Estas constantes ahora no. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo lo consideramos? Gas pesado, incoloro, inodoro, no inflamable, el no tóxico, dejémoslo entre comillas. Dijimos, es uno de los más estables y uno de los gases más pesados. Fíjense la densidad para comparar contra el aire, ¿no? El aire decíamos 1,2, 5 veces más denso que el aire en condiciones normales de presión y de temperatura. Entonces acuérdense que eso me va a dar una ventaja en lo que es la rigidez dieléctrica también. Y coeficiente de transmisión del calor, 1,6 veces el del aire. Y dependiendo de la presión podría ser 25 veces. ¿Y eso por qué lo analizamos? Y porque me facilita la disipación del calor cuando yo tengo que abrir un arco eléctrico. Se comporta muchísimo mejor. ¿Y por qué tiene excelentes propiedades dieléctricas? Y bueno, porque aquí aparece un elemento que es el flúor, que si ustedes recuerdan química, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Recuerdan el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, sodio, iodo de astato. Todos esos a nosotros nos lo hacían aprender de memoria en química. La gran electronegatividad de las moléculas, ¿sí?, le da una tendencia a capturar electrones libres. Y eso se forman iones pesados que no se mueven. Entonces es muy difícil lograr la ruptura dieléctrica, esa avalancha que decíamos al principio de electrones que chocan con otros iones y liberan electrones. Eso es producto de esa electronegatividad importante que le da el flúor a esa solución, a esa combinación de azufre y flúor, ¿no? Entonces, ese desarrollo del SF6, ¿qué permitió? Que como tengo tensiones disruptivas importantes con pequeñas distancias, yo logro reducir las dimensiones, el peso y el volumen de los equipos. Acuérdense que partíamos del aire, en otros casos se usaba aceite para interruptores. El desarrollo de estos gases a presión me permite reducir sustancialmente el volumen, peso y dimensiones. Entonces, ¿qué se pudieron desarrollar? Y se pudieron desarrollar equipos eléctricos, celdas, estaciones transformadoras y hoy en día líneas de alta tensión aisladas en gas, aunque parezca increíble, reduciendo las distancias entre conductores. Fíjense que aparece como aislante eléctrico y medio de ruptura del arco en interruptores de media y alta, hasta 800 kV, sistema de barras de media y alta tensión, celdas de media, subestaciones aisladas en gas, llamamos esta sigla, la van a ver por el largo de su carrera, GIS, Gas Insulated Substation o Gas Insulated Switchgear. Pueden ser subestaciones aisladas en gas o tableros o celdas aisladas en gas. Transformadores de medición de tensión y de corriente en alta tensión, seccionadores de alta tensión. Y después aparece también en otras aplicaciones, bueno, de medicina, aislación, detectores de fugas como trazas de SF6, para metalurgia, otras aplicaciones. ¿Qué nos interesa saber a nosotros? Y dijimos, una de las características principales, además de ser buen aislante, la conductividad térmica a alta temperatura. En este texto, que es del manual de SF6 de Merlin-Cherin, fíjense que la conductividad térmica, comparado con el nitrógeno, lo puedo trabajar a una temperatura mucho menor para el SF6, ¿no? Extingue el arco por enfriamiento térmico. Lo mismo acá, ¿no? Fíjense, el valor máximo de la curva corresponde a la temperatura de disociación del SF6. Esto me permite que yo abra un arco y enseguida lo enfríe. Muy importante para los interruptores, ¿no? Dijimos, tengo gran estabilidad química, trabajo a temperaturas de menos de 500 grados y no me ataca ningún material estructural, o sea, lo puedo calentar sin descomponerse. Cuando tengo arco eléctrico se descomponen fluoruros de azufre inferiores, aparecen subproductos.
Esos subproductos que se pueden absorber mediante alúmina activada, son los que después podemos discutir con cuál es el uso que se les va a dar a eso que queda dentro del interruptor, ¿no? Acuérdense que no existe en estado natural y se produce por síntesis química. ¿Cuál es su constante eléctrica? Como es un gas, 1.001. Y fíjense la rigidez dieléctrica. A presión atmosférica es más del doble que el aire. 7,5 kilovolt sobre milímetro. Acuérdense que el aire teníamos en valor eficaz 21 kilovolt por centímetro, ¿no? Y ya habíamos visto la curva de Paschen para el SF6. Algunas características que nombramos también. Necesito un gas de gran pureza, 99,9% en peso. ¿Qué puede tener ese gas? Bueno, trazas de oxígeno, algunos otros valores de S2F2, que no me acuerdo qué era. Son fluoruros, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Y algunas partes por millón de agua. Entonces, estos porcentajes de impurezas están especificados en la norma que decíamos recién en la IEC. ¿Y cómo se comercializa? Como gas licuado en ciertos botellones de 40 kilos. Vamos a ver algunos después. El SF6, para determinar su pureza, lo que se hace es una cromatografía de gases. Un cromatógrafo me permite detectar qué tipo de gases pueden estar contenidos dentro de una muestra que tome, ¿no? Un circuito equivalente. Utilizo el gas para analizar, se calienta, pasa por el cromatógrafo y me da los grados de pureza que tiene de acuerdo a la norma que habíamos dicho, ¿no? 376, actualmente es 60 376, la norma actualizada. Algunos valores de fluoruros. En el caso del gas nuevo, cuando uno recibe y tiene que controlar lo que le vendieron, tiene valores límites, ¿no? Concentración máxima admisible de aire, CF4, agua, dióxido de carbono, y SF6 es todo lo que le falta para llegar al 100%, ¿no? Estos son datos generales. Inyección de gases y el contenido de cada una de sus impurezas. Fíjense que si yo miro este cromograma, el mayor porcentaje lo tengo en SF6 y después tengo otros valores de aire, CF4, dióxido de carbono o agua. Es el resultado que yo tendría del cromatógrafo de cada uno. Entonces, bueno, también nos conviene analizar, comparar gases, en este caso el SF6 y el nitrógeno, ¿sí? Para ver cómo se comportan. Tensión de arco, tensión disruptiva en kilovoltios, y acá el producto P por D, ¿sí? Estamos viendo un análisis similar de lo que era la ley de Paschen en la parte derecha. Y al lado, un gráfico similar que está en un cuadernillo de Merlin-Gerin. Vean lo que es un cuadernillo, una traducción y el original acá, ¿no? Y otra vez, el producto P por D, supongamos que estoy en 20, ¿no? Si uso nitrógeno me permite manejar un valor de 50 kilovoltios. Pero si yo trabajo con SF6 me voy al triple. Entonces, dependiendo lo que yo quiera fabricar, voy a elegir cierto tipo de gases. Por ejemplo, para tensiones bajas, el aislamiento de un capacitor de baja tensión, por ejemplo, entre la parte activa y la carcasa, y lo rellenamos con nitrógeno, porque yo ahí voy a trabajar con valores de tensiones de aislamiento a masa menores de 5 kilovoltios. Entonces trabajo con nitrógeno, que es más fácil de manejar, inclusive lo puedo manejar a muy bajas presiones. Cuando trabajo con un interruptor de alta tensión ya me voy al SF6. Lo mismo en el otro gráfico, ¿no? En un caso P en megapascales y la distancia 10 a la menos 3 en milímetros, en esos dos gráficos. Y ahora, un análisis también con un gráfico, el texto viejo en español y el texto de Merlin-Gerin, el análisis de la tensión disruptiva, la tensión de arco en función de la presión. Porque ¿qué puede ocurrir? Fíjense, el nitrógeno se comporta en forma lineal. A medida que aumento la presión, voy aumentando la tensión disruptiva, hasta un valor máximo que llego a 7 bares de 80. Pero el SF6 lo supera en lo siguiente.
Si yo trabajo el SF6 a 2 bares, fíjense que obtengo el valor máximo de tensión disruptiva, o sea, el SF6 lo trabajo entre 1 y entre 2, y ahí tengo sus máximos valores en esa parte de crecimiento de la curva. Fíjense que estoy en 100 kV de tensión disruptiva para esa presión. O lo mismo en el gráfico que tengo acá, ¿no? Estoy entre 1 y 2, o 0,1 y 2, porque acá estoy en bares y acá estoy en megapascales. Por eso estoy en 0,1 y 0,2, hay distintas unidades. Pero fíjense que el SF6 no se comporta de forma lineal. El SF6 tiene un valor máximo de presión que es el que yo quiero utilizar en un rango de presiones. Y por eso yo decía, lo tengo que controlar, porque imagínense que yo en ese circuito, en ese interruptor, en esa celda aislada en gas, tengo una pérdida de SF6 y empiezo a bajar la presión por esa pérdida. ¿Qué ocurre? Y pierdo tensión disruptiva, pierdo rigidez dieléctrica. Entonces, acuérdense, que yo tenga un medio como el SF6 no me garantiza que no pueda tener un problema de falla o de disminución de la rigidez dieléctrica si tuve una fuga. ¿Cómo se comporta el SF6 frente al efecto corona? Bueno, el SF6 contra el aire, ¿no? Fíjense que acá tengo lo que llamamos tensión de cebado sobre la tensión de aparición de las descargas por efecto corona, en este lado, en esta división. Y bueno, por supuesto el SF6 para ciertos niveles de descargas parciales se va a comportar, por supuesto, mucho mejor que el aire. Un gráfico comparativo. Y en este caso otra comparación también para analizar qué ocurre con la tensión disruptiva en función de la presión. El nitrógeno que tenía su curva lineal y después tengo una línea de trazo del aceite mineral. Para valores de cierto rango de presión, el aceite uno podría decir que se comporta mejor que el SF6, pero cuando ya supero al valor de 750, 1 kilo por centímetro cuadrado, ya el SF6 supera totalmente la utilización de cualquier aceite, ¿no? Tensión disruptiva en función de la presión, ahora analizando distintos tipos de gases. Aire, fíjense, aire, SF6 y vacío. En el aire tengo el potencial mínimo de chispa, a medida que aumento la presión, ¿sí? Aumenta la tensión disruptiva. El SF6, por supuesto, está por encima del aire. Lo voy a trabajar en ciertos valores de presión y fíjense a los niveles de tensión disruptiva que llego. Y el vacío, que era a la izquierda de la curva de Paschen, a medida que empiezo a aumentar el vacío o que disminuyo la presión, empieza a crecer la tensión disruptiva y luego el achatamiento de la curva, que teníamos en el caso del vacío con sus limitaciones. Esto siempre para comparar esos tres gases, ¿no? Y ahora también una comparación de gases como hicimos hoy, pero incluyendo a un líquido que sería el aceite. Y otra vez, la tensión en kilovoltios y la distancia entre electrodos. 10 milímetros, 20 milímetros. El aire, que me permite llegar a 50 kilovolt. Luego tengo el SF6. Ahora tengo el aceite, que antes no estaba. Está el vacío y está el SF6 a 5 bares, por ejemplo. Entonces yo con un nivel de vacío y una distancia entre electrodos de 10 milímetros puedo manejar tensiones, fíjense, de 160, 170 kilovoltios. Y recién le decíamos una ampolla de vacío, una llave de vacío que tiene 4 milímetros, o sea, si estoy por acá, fíjense que puedo manejar tensiones muy importantes también, tensión disruptiva. Si yo en el vacío estoy con 100 kilovoltios, fíjense que la distancia entre electrodos estoy en menos de 5 milímetros. ¿Está? Y en el SF6, a cierta presión, entre 1 bar y 5 bares, ¿sí? Acá voy a encontrar la distancia para una distancia entre electrodos que está por debajo de los 5 milímetros en el vacío. Y esta curva del vacío nos está diciendo que
hasta ahora tenemos ese límite de los 200 kilovoltios. Fíjense que manejando 20 milímetros o 30 milímetros, todavía ese valor de la tensión disruptiva no lo alcanzamos a superar. ¿Y dónde sigue siendo económico? En los valores de distancia entre electrodos menores de los 10 milímetros, ¿no? En cambio el SF6 sí me permite manejar hoy en día distancias entre electrodos pequeñas y tensiones altas. Una característica importante cuando hablamos ahora exclusivamente de interruptores, la corriente que puede cortar en función de la presión. Esto es importante analizarlo porque un equipamiento en SF6 se va a comportar mucho mejor para cortar corriente que un equipamiento en aire. ¿Sí? Por más que yo al aire le tenga que subir la presión, fíjense que no puedo cortar un valor de 25 amperes, esto en el ejemplo que tiene el SEAC, ¿no? Si yo tengo mitad de aire y SF6 ya mejoro, y si trabajo con 100% de SF6, ya puedo mejorar un valor de corriente cortada muchísimo más alto que con el aire. ¿Está? Como habíamos dicho, es uno de los gases más electronegativos de la tabla porque está conformada por flúor. ¿Está? Entonces esa afinidad de formar moléculas pesadas evitan que haya la posibilidad de que haya circulación de electrones o de iones, son inmóviles, no pueden ser portadores de corriente. Entonces esas son las características que le dan sus excelentes propiedades dieléctricas, el enlace covalente y su electronegatividad por parte del flúor. Y además le va a dar la estabilidad térmica y el poder de extinción del arco eléctrico. Quiere decir que ahí tienen tres de las condiciones especiales partiendo de la ley de Paschen para saber por qué se desarrolló el SF6 como elemento de extinción del arco. Gran capacidad de evacuación del calor que produce el arco, disociación reversible sin pérdida de gas, o sea que yo, cuando hablaba al principio de la autorregeneración, ¿cómo se comporta? Fíjense el SF6, y casi perfecto, totalmente reversible cuando saque la condición externa. Conductividad térmica muy buena agente extintor hasta ahora, el desgaste de los contactos es bajísimo, se enfría el arco en forma radial en corrientes próximas a cero, para cortar el arco cuando cae la corriente la senoidal a cero, rapidísima regeneración dieléctrica, no tengo la necesidad de colocar resistencia de ruptura para evitar el recebado del arco, esto en los interruptores de alta, una mejora importante. ¿Quiénes son los fabricantes? Y fíjense de nuevo, como decimos muchas veces, ciertos países centrales y también China, por supuesto, ¿no? Distintos fabricantes de SF6. Esquema de un interruptor de arco, no sé si lo verán en instalaciones, pero bueno, un poco para ver cómo se desplaza el contacto de un interruptor. Arriba está el contacto fijo, abajo el contacto móvil, se desplaza, ¿sí? Se alarga el arco y el SF6 que está en el interior de la cámara circula, empuja el arco con presión y ese chorro de gas se enfría. ¿Y qué es lo que me evita? Esta palabra que ustedes ven acá que les va a aparecer ahora en la especialidad muchas veces, el reencendido, restrike, el reencendido del arco que me podría dar lugar a sobretensiones importantísimas y que me den lugar a falla del equipo. O sea, este proceso que ven acá, de interruptor cerrado, abriendo la aparición del gas y la apertura completa, ya desconectado, se abrió el eje del contacto móvil hacia abajo. Lo que a mí me interesa es que me impida que se produzca el reencendido del arco, porque ese reencendido del arco es totalmente perjudicial para los elementos que están aguas abajo de ese interruptor y del interruptor mismo, ¿no? De nuevo, esto que estamos viendo acá es el corte de un polo de un interruptor de alta, ¿no? O de media tensión, es una fase. Otra vez, el pull rod, lo habíamos visto, el contacto móvil que es el 5 que está acá, esto tira, pero ahora en esta cámara se produce un estiramiento del arco y el ingreso del gas que me va a permitir apagar ese arco, ¿no? En otro tipo de fabricante, de nuevo, el proceso, interruptor cerrado, se empiezan a separar los contactos principales, pero todavía están los secundarios ahí, empieza la separación y el apagado del arco, y aquí ya el interruptor totalmente abierto, ¿no? Como que son distintas etapas. Acá circula la corriente,
¿sí? Acá la corriente no va por los principales, pero circula por los otros dos. Perdón. Y aquí ya tengo el interruptor abierto, ¿no? Y la interrupción de la corriente con el arco que se va estirando, la separación de los contactos. Cada polo suele tener un dispositivo de control de la presión del SF6. Yo necesito estar seguro, ¿sí? Aquí tengo el niple por donde voy a cargar el SF6, que se mantiene la presión. Los que tienen interruptores en SF6 hay un sector de mantenimiento que controla permanentemente mantener la presión dentro del interruptor o reponer con los botellones que decíamos y con el equipo auxiliar, porque si yo pierdo presión porque tengo una fuga de gas, estoy sacrificando rigidez dieléctrica, ¿sí? Fíjense un ejemplo para los que nunca vieron un interruptor en alta tensión. Este es un Merlin Gerin RST. La parte de abajo son los aisladores que dan el nivel de aislamiento, el BIL, y acá adentro tengo el interruptor propiamente dicho, borne fijo, borne móvil, el que está abajo, de cada fase, y aquí adentro tengo el mecanismo actuador, que es un eje con las varillas correspondientes para abrir y cerrar cada polo. Y aquí el tablero de comando frontal, y esto por supuesto después se puede manejar en forma local desde aquí, desde sala de tableros o en forma remota vía la escala. Y este es un interruptor de media tensión de 33 kV también en SF6, en este caso un Merlin Gerin y una BB, uno de alta y uno de media, para que vean un poco cómo son. Y aquí tienen uno de alta tensión, ya pero en otro nivel. Fíjense que General Electric me puede hacer interruptores en SF6 hasta 800 kV, la IS la 60271 es para todo lo que son interruptores, distintos tipos de interruptores. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y esto? Fíjense que yo acá tengo una sola cámara de SF6. Cuando yo trabajo en tensiones como 800 kV, en función de las tensiones disruptivas que manejamos, este interruptor, fíjense aquí arriba, ¿sí? Esto es una fase, tiene número de breaks por fase, o sea, de rupturas por fase o de cámaras por fase, 4, que son las que tenemos aquí arriba. Y estos son los soportes del interruptor, ¿no? Los que me van a dar el nivel de aislamiento. Entonces tengo mi entrada y tengo mi salida y después tengo anillos igualador de potencial. Esto, ojo, porque estamos manejando este nivel de tensión, que si bien en Argentina se usa hasta 500, hay otros lugares como Brasil, México, Estados Unidos que tienen 800 kV. Fíjense, aquí tiene 800 kV, 4000 amperes, 50-60 Hz. Características generales del GL318 de General Electric. Esto por si ustedes seguro en proyecto, en estaciones, van a trabajar o en 132, o en 220, o en 500, ¿no? Y fíjense de nuevo, dimensiones en milímetros. Fíjense la distancia A que tengo acá entre fases. Esto es R, S y T. La distancia A me dice, ¿sí?, 10 metros entre una y otra. Y la altura que tengo, fíjense, B, en 9,33 del GL318. Entonces eso para tener idea del tamaño que yo tengo en una estación transformadora. Y aquí se vuelven a ver en la otra vista las 4 cámaras que tengo en una fase, ¿no? En la vista lateral. Y las cotas de cada uno de ellos. Y el SF6, además de interruptores, me permite hacer lo que veíamos recién. Subestaciones completas, aisladas en gas. GIS. ¿Se acuerdan que decíamos? Gas Insulated Switchgear, que es el tablero, o Gas Insulated Substations. ¿Sí? Fíjense lo que es esto. Toda esta cañería que ustedes dirían, bueno, acá circula agua, aceite, lo que fuera, esto es todo una subestación aislada en SF6. 1, 2 y 3, ahí tengo las 3 fases, R, S y T. Entonces, una subestación aislada en gas, que tiene esta sigla GIS, tiene todo lo que está bajo tensión aislado en SF6. O sea, acá no tengo aire. Entonces, el tener SF6 me permite compactar todas las distancias. Ahora, esa subestación va a tener el módulo de barras principales, el interruptor, el módulo del seccionado de línea, de barra, de puesta a tierra, los transformadores de corriente y de tensión, todos los empalmes, los fusibles, todos son módulos acoplables
y que todos están bajo el ambiente del SF6. Fíjense acá, un corte de una celda. Esto es 33 kV, clase 36, pero fíjense, acá un juego de barras y acá otro juego de barras. Con distancias muy cortas, porque todo esto está aislado en SF6. Acá tengo la entrada de los cables de 33. Entonces una celda muy compacta. ¿Por qué? Por lo que habíamos justificado antes con la ley de Paschen, la tensión disruptiva elevada con un valor de presión y distancia pequeña. Entonces, esas subestaciones aisladas en gas me permiten reducir el volumen a valores de menos del 8 y el área de menos del 12 de lo que ocupa una AIS. AIS quiere decir Air Insulated Substation, subestaciones aisladas en aire, un diseño típico, una estación en aire, ¿no? Contra una en gas, la de gas es mucho más pequeña y tiene un montaje rápido. Fíjense, acá tenemos una foto, esta la tomé hace poco porque en la destilería de La Plata instalamos 2 filtros de armónicas en media tensión en 13.2 y esto que ven acá es la subestación con los 5 campos en 132. Esto al aire sería muchísimo más grande. Esto es una habitación, a ver si se ve en esta foto un poquito mejor, fíjense, tengo todo el bus de barras de 132 y las salidas después a playa y los comandos de cada uno de los 5 campos en 132 kV. Esta es una subestación aislada en gas de ABB, que se montó en la destilería de La Plata hace 1 año y medio. Trabajaban algunos chicos estudiantes de ahí de facultad también de Buenos Aires. Y fíjense la reducción del área y el espacio ocupado cuando yo comparo contra una AIS, ¿no? Aislada en aire contra uno aislado en gas. Compacto totalmente el volumen ocupado. Eso, Y para perdón, ir, es sí, mucho más compacto, pero en términos de costo, y bueno, obviamente, el costo es más alto si yo comparo costo inicial pieza contra pieza, pero no te olvides que tenés menos tiempo de montaje, el costo del área en su estación, el terreno es caro, o sea, hay toda una serie de parámetros que hacen que varias empresas de energía ya fueron migrando, especialmente en ciudades, a subestaciones aisladas en gas. Ahora, la discusión viene con qué gas, ¿no? Y por eso ahora, unos últimos minutos, vamos a darle un poco de bolilla al medio ambiente. El protocolo de Kioto, bueno, definió, Kioto en la ciudad de Japón, año 92, cuando se definieron lo que eran los greenhouse gases, ¿no? Gases de efecto invernadero, ese texto en inglés, acuérdense, greenhouse, gases de efecto invernadero, greenhouse gases, como término para definir quiénes son los gases principales que producen ese calentamiento global o ese efecto invernadero que deteriora nuestro medio ambiente. Y bueno, fíjense, estos son los 6, los típicos, ¿no? El principal, el dióxido de carbono. Después viene el metano, CH4, que nosotros ya lo conocemos de enlace covalente típico, ¿no? Acuérdense, se lo vamos a preguntar. Después aparecen unos nitrosos, unos fluorocarbonos o perfluorocarbonos, que no son tan importantes, y fíjense quién es el sexto, uno que empieza a ser conocido para nosotros, el hexafluoruro de azufre. Lo catalogaron dentro de los gases de efecto invernadero. Por supuesto que el volumen, las toneladas de SF6 no se pueden comparar a las de dióxido de carbono, pero bueno, también generan problemas. Por un lado, porque no podemos decir que sea totalmente biodegradable y porque aparece mencionado en el protocolo de Kioto. Entonces hay que buscar alternativas mejores para eliminar el SF6. Entonces, para reducir la emisión de gases, fíjense que una de las posibilidades es corregir el factor de potencia. ¿Por qué? Porque se reducen las pérdidas I cuadrado por R, y si reduzco las pérdidas, reduzco la emisión de dióxido de carbono. Y por lo tanto, si reduzco la emisión de CO2, ¿sí? Estoy trabajando para proteger el medio ambiente. Estos son algunos textos, unos gráficos de emisión de CO2 en kilogramos por kilowatt hora generado en Europa, ¿sí? Y lo que era Deutschland en Alemania, ¿sí? Ciertos valores, kilos por kilowatt hora. Acuérdense que ese protocolo de Kioto, que venía de una reunión en Río de Janeiro primero, definía que los países que adherían, nunca quiso adherir a Estados Unidos, tenían que comprometerse a reducir los gases de efecto invernadero para el 2005, 2015, 2020, 2025, y en realidad la mayoría no lo ha cumplido. Y China, por supuesto, menos, y Estados Unidos tampoco. Entonces, decíamos, esa corrección del factor de potencia que me permite
en lugar de sacarle reactiva al generador y que emita más gases, aportar esa reactiva desde capacitores, esto lo van a ver ustedes en instalaciones, por eso acá lo paso rápido. Si yo aporto desde capacitores, le saco menos potencia a la máquina de generación, porque no aporta la reactiva inductiva, porque yo la estoy compensando con la capacitiva, entonces estoy mandando menos gases. Estas son algunas cuentas básicas que ahora las vamos a ir pasando. Reduzco pérdidas, lo gano en plata y lo gano en que reduzco la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que mando a la atmósfera, ¿no? Por eso siempre esas tablas de comparativas. Esto es lo mismo, reducción de gases. Entonces, las empresas multinacionales, General Electric, 3M y algunas más, comenzaron a analizar qué alternativas tengo para modificar el SF6 y desarrollaron el G3. Vieron como los guitarristas, Steve Vai y los otros dos. El G3, esa sigla G3 quiere decir Green Gas for Grid. Grid como el sistema eléctrico, la red nuestra, las grid, o las Smart Grid, que son las redes inteligentes, se refiere a nuestra red eléctrica. ¿Sí? Y le pusieron esta sigla, el G3. Es una mezcla de gases que fue desarrollado por 3M y que cumple con la IEC 61869 para poder adaptarlo y aplicarlo en el sistema eléctrico. Fíjense que también se trabaja en botellones similar al SF6, ¿sí? Para reponer. ¿Y qué nos permite? Fíjense, esto es un transformador de 245 kV para aplicaciones de hasta menos 50 grados. Esto que está acá son líneas, esto parece una cañería petrolera, estos son todas líneas de 420 kV aisladas en gas. Y estos 145 kV, una GIS aislada en gas también. Acá tenemos algunos efectos. Fíjense, esta, la que vimos recién de ABN destilería, tenía 5 campos, como esto. Esto tiene 5 y 5, 10 y 1, 11. ¿Sí? Y fíjense al lado lo que tenemos como alternativa. Esto que ven acá, de nuevo, parecen cañerías de una destilería. En realidad lo que estamos viendo acá es la salida que va a ir a 420 kV, la salida de línea. R, S y T, pero aisladas en gas. Fíjense cómo se acortó la distancia entre fases en este nivel de tensión. Y acá de nuevo, ¿no? ¿Estos qué son? ¿Se acuerdan que recién dijimos GIS? Gas Insulated Substation. Estos son GIL, Gas Insulated Lines. O sea, la línea aislada en gas en la propia estación transformadora, ¿no? Ven acá las 3 fases de nuevo, o acá las 3 fases de nuevo, o acá las 3 fases de nuevo, o una salida que viene desde la generación y se va a ir a una línea de 362 kV. Pero si yo miro estas distancias, nada que ver con lo que sería el aislamiento en aire, ¿no? Entonces, ahora, ese aislante gaseoso que iba a ser SF6, en muchos lugares ya se está manejando con el G3, que me permite trabajar con líneas hasta 800 kV, con 6.300 A y 63 kA de potencia de corto, de corriente de corto. Fíjense este ejemplo. Líneas aisladas en gas y subestación aislada en gas. Lo que se logra acá, ¿no? Otra vez, las líneas aisladas con el G3, la subestación y la otra salida de línea, que después, por supuesto, se va a empalmar con la salida aérea para recorrer kilómetros y kilómetros. Pero esto me reduce todo lo que es la subestación propiamente dicha y su empalme con la línea aérea dentro de la ciudad. Y por supuesto, esto siempre tiene que tener su análisis de ahorro desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico el SF6 y lo reemplazo por cada kilo de SF6 que paso al G3, estoy ahorrando, fíjense, 16 autos, ¿sí? Un año, 10.000 kilómetros cada uno. Esa relación de cambio de gases. Y además este G3 no tiene el problema de los residuos del SF6. Entonces esta es una alternativa que se está manejando actualmente en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Aquí todavía no tenemos nada, pero lo vamos mencionando como para que ya en la cabeza vayan viendo que el SF6 va a tener su ciclo de vida y va a tener que ser cambiado por esta mezcla de gases que desarrolló 3M con General Electric y 3M con ABB también.
el NOVEC se llama el gas, que está mezclado también con dióxido de carbono, una mezcla de gases. Y hasta aquí llegamos entonces con la parte de aislantes gaseosos.